Bienvenidos y bienvenidas a Inventando la Rueda, el podcast de innovación de la Cátedra Guama-Seco. Y hoy tenemos como invitado a Asier Rufino, cofundador y CEO de Tecnalia Ventures. Y nos va a hablar de Deep Tech y de transferencia tecnológica y de muchas cosas más. Bienvenido, Asier, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Oyana, por la invitación. La verdad es que es un auténtico placer estar aquí inaugurando esta serie. Y básicamente yo me dedico a llevar tecnologías de laboratorio al mercado. Llevamos 10 años haciéndolo. Esta labor se llama Deep Tech Venture Building. Trabajamos para Tecnalia, que tiene 1.300 investigadores, desarrollando tecnologías en ámbitos de excelencia tecnológica, y nosotros lo que hacemos es crear spin-offs innovadoras en el ámbito Deep Tech, que imagino que vamos a profundizar un poco a lo largo de esta tarde, y llevarlas al mercado, buscar financiación y conseguir que la excelencia tecnológica que existe en España, pues somos un país puntero, siempre consistentemente estamos en el top 10, 12 en términos de excelencia investigadora a nivel mundial, pues pueda producir nuevas empresas que acaben, pues algunas de ellas, en el IBEX 35 dentro de unos años. Muy bien, y bueno, ¿nos puedes decir un poquito más, así explicado lo más sencillo posible, qué es el Deep Tech y qué es una empresa de Deep Tech o qué no lo es? Sí, yo creo que el tema del Deep Tech además es algo que de pronto ha eclosionado, probablemente pues tras la pandemia todo el mundo está hablando de Deep Tech, y yo siempre creo que lo más fácil es explicar el Deep Tech en términos de un doble riesgo que le caracteriza de manera muy clara. Por una parte, las startups Deep Tech tienen un riesgo tecnológico muy claro, porque al final están desarrollando soluciones innovadoras a problemas de enjundia, que generalmente son problemas que vienen del ámbito social, la descarbonización, problemáticas en el ámbito de la salud, por ejemplo, problemáticas de sostenibilidad vinculadas también con el planeta, con cómo consumimos, con los productos, con la circularidad. Y al final las soluciones son inéditas y son soluciones que a veces funcionan conceptualmente en el laboratorio, pero luego eso hay que ver cómo se industrializa, cómo se lleva al mercado, qué coste tiene, si al final eso, pues, como decimos en nuestra tierra, cuesta más la salsa que los chipirones. Y por lo tanto hay intrínsecamente una problemática tecnológica detrás, o hay un reto tecnológico. Y por otra parte existe también un reto de mercado, porque generalmente se están creando nuevas categorías de productos innovadores que todavía no se sabe exactamente quién los va a acabar comprando, cuáles son las cadenas de valor, si verdaderamente al coste al que se pueden producir van a tener un mercado. Y esto lo caracteriza en relación con otro tipo de startups. Por ejemplo, utilizando este doble eje de riesgo tecnológico y riesgo de mercado. Todos creo que conocemos una empresa como Uber, por ejemplo, que en un momento determinado pues, desarrollan una innovación más en términos de modelo de negocio, porque al final la plataforma tecnológica que está detrás pues, no tiene mayor reto en términos de desarrollo, pero lo que sí que tenía un cierto componente de innovación era el que tú en un momento determinado, en vez de utilizar un taxi en un mercado regulado, pues te podías subir a un vehículo pues, que en principio pues tú no tienes mucha visibilidad sobre quién está detrás. Luego obviamente pues se desarrolla todo el tema de los ratings, etcétera, etcétera. Pero ahí se crea pues una innovación, como por ejemplo en el ámbito del BlaBlaCar. Por lo tanto, riesgo tecnológico más bien bajo, pero un cierto riesgo de mercado porque estás innovando. Cuando tú replicas esos modelos exitosos que generalmente vienen de Estados Unidos o de Asia y creas pues una declinación nacional, como puede ser un Cabify, pues ahí estamos ante un riesgo tecnológico bajo, un riesgo de mercado bajo, pero son proyectos sumamente complicados porque todo el mundo ha visto que eso funciona en Estados Unidos, ergo debe funcionar en España, con lo cual hay un riesgo de ejecución muy alto y son proyectos complicados también de desarrollar. Pero luego cuando nos vamos al eje del riesgo tecnológico, pues tenemos un claro ejemplo en la biotecnología, que tiene un riesgo tecnológico muy alto, pero si tú das en la diana, por ejemplo, vimos en la pandemia en BioNTech, si tú das en la diana tienes un mercado
podríamos decir, cautivo. En este caso fue el mercado de las vacunas, pero puedes tener también el ámbito de la oncología. Si tú en un momento determinado das con determinadas dianas, pues detrás vas a tener un mercado. El problema en el Deep Tech es que tienes tanto el riesgo tecnológico, a veces asimilable a la biotecnología, y tienes un riesgo de mercado porque no está tan claramente definido quién te lo va a comprar. Y yo creo que eso caracteriza de manera muy clara a este tipo de empresas. Y luego, claro, la cuestión es que las empresas Deep Tech, precisamente por esta mitigación del riesgo de mercado, eventualmente, por ejemplo, una empresa como Apple, pues pudo ser Deep Tech en su momento, porque estaba introduciendo algo innovador en el ámbito de la computación llevada al B2C, pero ahora, obviamente, pues Apple en ese ámbito prácticamente ninguno es innovador. Lo mismo sucede con un Tesla, lo mismo sucede con un IBM, pero por ejemplo un Airbnb desde el primer momento pues no puede haber sido catalogado como Deep Tech porque entraría más en esa categoría de Uber, porque ese riesgo tecnológico intrínseco no existe, ¿no? Y luego hay otra dimensión muy importante, que al final, aunque haya un conocimiento intangible, aunque haya IP, el Deep Tech, desde mi punto de vista, y aquí ha trabajado también bastante el MIT con papers al respecto y la Fundación Rafael del Pino, yo creo que efectivamente es muy importante la dimensión tangible del Deep Tech y esa declinación industrial que tiene, en términos pues, de crear nuevas cadenas de valor. Y es precisamente esta dimensión de crear nuevas cadenas de valor la que yo creo que actualmente está poniendo muy en la boca de los policymakers europeos todo lo que tiene que ver con el Deep Tech, porque se asocia con soberanía tecnológica y reindustrialización regional, que son temas pues, de actualidad máxima en la agenda de innovación europea. Y efectivamente es esa derivada del Deep Tech que la hace particularmente atractiva, porque si las cosas salen bien, pues tener un impacto mayúsculo. Ahora bien, por otra parte, cuando entramos en el mundo de lo físico, el hardware, escala de manera más complicada que el software. Y esa es otra característica que tiene el Deep Tech, la complejidad para escalar este tipo de oportunidades. Y yo creo que la caracterización viene en grandes líneas por ahí, y también lo que se deriva de ello es que al final generalmente el Deep Tech emerge de centros de excelencia tecnológica. Pues generalmente suele haber alguna universidad como centro de conocimiento primigenio que es en torno a ese ecosistema donde se baten verdaderamente algunos de los ecosistemas Deep Tech más robustos. ¿Nos podrías poner algún ejemplo? Por ejemplo, has hablado del componente tangible, ¿no? del Deep Tech. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial, de lo que se está hablando tanto últimamente, ¿entraría en esa categorización? ¿No? ¿Las grandes empresas hacen Deep Tech? ¿No? Estamos sobre todo hablando de startups y de spin-offs. Sí, básicamente yo aquí creo que entrar en disquisiciones muy teóricas. Al final ese marco, básicamente de riesgo tecnológico y riesgo de mercado, yo creo que es totalmente aplicable al ámbito digital y ciertamente pues hay desarrollos Deep Tech que tienen ese potencial para conseguir desarrollar nuevas soluciones, además a problemáticas sociales de enjundia, que también es una característica del Deep Tech, pues el foco en la descarbonización, el foco en problemáticas de primer nivel y que están en todas las agendas de desarrollo. Y obviamente en el ámbito digital pues también puedes desarrollar empresas con esas características Deep Tech, pero bien es cierto que ese potencial para crear esas cadenas de aprovisionamiento en ese contexto un poco de destrucción creativa de Schumpeter, pues se ve un poco más probablemente mitigado, aunque pueda haber externalidades positivas que se creen en el ecosistema de naturaleza digital donde se desarrollan estas oportunidades, pues ese anclaje al territorio y ese vínculo con esa reindustrialización regional que pueden tener
otras temáticas Deep Tech más industriales, pues es diferente. Pero yo creo que aquí no estamos en el mundo lo mejor o lo peor. Necesitamos innovación que resuelva problemáticas de enjundia de manera diferencial utilizando tecnología, y ciertamente tenemos muchísimos ejemplos en el ámbito cuántico, en el ámbito de la inteligencia artificial, ciberseguridad, que además van muy de la mano con el ámbito hardware. O sea, tú a día de hoy no puedes extrapolar o crear compartimentos estancos entre el hardware y el software. El software en el ámbito Deep Tech está también desplegado en estos dispositivos hardware y va de la mano con ellos. ¿Y quién invierte en Deep Tech? ¿Hay empresas especializadas? ¿Son las generalistas? ¿Quién está invirtiendo en este tipo de empresas con tanto riesgo? Creemos que, bueno, de la caracterización del riesgo tecnológico pues se puede deducir que al final pues tenemos unos ciclos de inversión en I+D bastante consecuentes, y esto pues obviamente aleja en etapas iniciales al inversor privado típico de este tipo de oportunidades, y ciertamente hay un apoyo desde lo público. Bueno, hay un apoyo inicial desde lo público creando el conocimiento inicial, buscando romper las barreras del conocimiento en un contexto de investigación básica, más circunscrita tal vez a entornos universitarios. Y luego hay un apoyo desde lo público también para crear programas, bien en el contexto europeo, bien en el contexto nacional, donde se pueden desarrollar ayudas competitivas que permiten financiar también lo que llamamos Technology Readiness Level 2, 3, 4, es decir, conseguir desarrollar pruebas de concepto en el laboratorio. En estas etapas iniciales, que se caracterizan con lo que llamamos Valle de la Muerte en el ámbito de la innovación, ahí es lo público quien apoya a través de este tipo de ayudas. Y aquí la clave es que en un momento determinado pues los resultados que tengamos sean lo suficientemente atractivos como para engarzar con otra tipología de inversores. Por una parte, quien suele estar interesado en estos desarrollos suelen ser fondos, en algunos casos digamos fondos financieros, fondos de transferencia, que sí que suelen tener un apoyo desde lo público porque suelen ser inversores, suelen ser limited partners de estos fondos en gran medida, y suelen tener un cometido de poder apoyar los proyectos que ya han cumplido algunos hitos en el laboratorio. Por otra parte, es un entorno en el que puede aparecer lo que se llama Corporate Venture Capital, que básicamente son los VCs de las grandes empresas que se pueden empezar a desplegar sus herramientas de inversión desde etapas tempranas. No es obvio, porque generalmente lo ideal es para un corporate VC que ya tengas el riesgo tecnológico en gran medida disipado, que idealmente tengas unas primeras ventas, que el equipo ya esté totalmente desplegado. Pero bueno, al final quien invierte en estas oportunidades son fondos que no tienen las típicas dinámicas de inversión de 7 o 10 años, al cabo del cual se termina el ciclo de inversión y hay que repartir los retornos entre los limited partners y el carry de los GPs. Aquí lo que hace falta es un capital más paciente, un capital que tiene un propósito detrás, porque está contribuyendo a abordar problemáticas de enjundia. Y aquí pues a veces también aparecen family offices que en un momento determinado pues pueden tener una distribución de fondos dentro de su cartera, donde este propósito que puede haber detrás de algunas de estas inversiones puede ser atractivo. Y luego también hay entornos en el mundo donde tienes pues redes de business angels, más bien super business angels, porque aquí igual más que un ticket de 10.000 euros pues hay que empezar metiendo tickets de 50.000 o más, que pueden también apoyar al desarrollo de estas oportunidades. Pero lo más importante es que el típico capital privado con la estructura de fondo habitual y los horizontes de inversión temporal no funcionan. Necesitas un capital que no va a ser únicamente medido en términos de rentabilidad, sino que va a buscar otro tipo de impactos en el ámbito social, y que tiene que ser un capital paciente. ¿De qué tipo de impactos estaríamos hablando? En el ámbito del Deep Tech,
los impactos para mí son múltiples, desde estar abordando verdaderamente problemáticas vinculadas con la sostenibilidad o estar vinculados con resolver problemas en el ámbito de la circularidad. Nosotros tenemos pues, empresas que reutilizan subresiduos de brócoli para producir productos nutracéuticos. Tenemos empresas que utilizan o reutilizan el polvo de acería, que es un subresiduo rico en óxido de zinc y hierro, pues para recuperar ese zinc, ese hierro y volverlo a meter en la cadena industrial, a partir de azúcares no destinados al consumo humano, desarrollar productos bioquímicos que pueden ser aplicados en el ámbito de la salud, que pueden ser aplicados en ámbitos incluso alimenticios. Hay una temática muy grande de trabajar en diferentes ámbitos hacia la sostenibilidad, descarbonización, y es un impacto muy claro que además cada vez más en el ámbito, por ejemplo, de cambio climático, de descarbonización, pues se mide en términos de toneladas de CO2 que se ahorra ser enviadas a la atmósfera. Pero por otra parte también está esta dimensión de impacto de poder crear nuevas cadenas o nuevas industrias en determinadas regiones. Y nosotros aquí, por ejemplo, pues tenemos una empresa que se dedica a resolver precisamente una problemática en el ámbito del transporte del hidrógeno para facilitar una economía del hidrógeno, se llama H2Site. Pero esta empresa, en los últimos 3 años, hemos monitorizado con cuántos proveedores ha trabajado, y son 340 proveedores, y el 98% de estos proveedores están en Europa. Pero de esos proveedores hay un porcentaje altísimo, el 75% de los que están en Europa están en España y están en un entorno relativamente cercano a la región en la que está basada esta empresa, en el País Vasco, y la mayor parte de esas empresas son pymes que estaban trabajando o estaban ubicadas en cadenas de valor de menor valor añadido que el posicionamiento que ahora tienen con H2Site. Es decir, hay un impacto inducido que ayuda en un determinado ecosistema a que pymes puedan asegurar su subsistencia reposicionando su propuesta de valor hacia ámbitos de futuro. Por lo tanto, los impactos son múltiples, los impactos, otra vez viene el concepto de capital paciente, hay que esperar. O sea, porque esto, si lo intentas medir en 5 años o incluso en 10 años, pues probablemente esos impactos no están ahí. Está el impacto del empleo directo creado y empleo de calidad, porque estas empresas, al final, lo que tienen detrás son ingenieros, científicos, directivos, son gente de primer nivel que en algunos casos podemos atraer para que vuelvan a España, porque están desarrollando carreras interesantes en el ámbito internacional y se les puede proponer verdaderamente retos atractivos. Pero claro, si hablamos de retorno, impacto en términos de retorno, que es como se mide de manera muy legítima otro tipo de inversiones, pues ahí ciertamente el Deep Tech no es lo que diríamos el asset class o el ámbito de inversión pues para determinados inversores, pero todos estos impactos yo creo que son los que motivan e inspiran las políticas públicas que en principio intentan favorecer el Deep Tech desde hace un tiempo. Y has hablado de la importancia de perfiles como ingenieros, científicos. ¿Qué rol juega el capital humano en este tipo de empresas y cómo estamos en ese sentido? El capital humano es absolutamente clave, pero bueno, como en todos los sectores, ¿no? Y aquí particularmente hay una problemática en la que en estas empresas tú verdaderamente necesitas una solvencia tecnológica y científica, por una parte, pero necesitas una solvencia desde el ámbito de negocio, desde el ámbito directivo, desde el ámbito de liderazgo, porque en un momento determinado pues tienes que persuadir en diferentes ámbitos cuando estás creando este mercado. Pues hay un rol de persuadir tal vez a políticos para que implementen determinadas medidas regulatorias que favorezcan la emergencia de estas nuevas empresas.
tienes que inspirar a los empleados para que en un momento determinado, que son perfiles que son muy buscados, no se vayan de tu startup deep tech a otro tipo de empresas ganando más dinero, pero al mismo tiempo tienes que atraer de esas grandes empresas a talento para que venga la tuya, y ahí hay toda una dimensión de ser capaces de crear un propósito, de crear una cultura de empresa, de tener habilidad para conseguir financiación a nivel internacional. Al final son empresas que requieren una combinación de equipos multidisciplinares que es particularmente complicado encontrar. Y el problema que tenemos es que competimos a nivel ya no regional local, sino internacional. Son perfiles por los que están compitiendo empresas punteras americanas, son perfiles por los que están compitiendo también asimismo empresas alemanas, francesas, y independientemente del sistema educativo internacional, no hay suficientes perfiles para abordar toda la demanda que tenemos en el ámbito internacional, con lo cual, pues bueno, pues las universidades obviamente se tienen que adaptar de la manera más rápida posible a poder producir este tipo de talento, pero tenemos que ser incluso atractivos a nivel regional, tenemos que ser atractivos a nivel de las políticas que se despliegan en nuestra región o en nuestro país, y tenemos que ver que por una parte estamos intentando atraer, pero que tenemos que ser capaces de retener, porque si no el saldo puede acabar siendo negativo. Y eso pues comporta también evoluciones pues en temáticas de incentivos, como la temática de la fiscalidad vinculada con que los empleados tengan derechos económicos, no únicamente de empresas deep tech, sino de empresas en general, y aquí pues ciertamente en los últimos tiempos ha habido avances también con la ley de startups que fue promulgada en España. Pero tenemos que trabajar a muchos niveles, o sea, tenemos que atraer al talento verdaderamente con unos proyectos de empresa atractivos, tenemos que atraer desde la región, tenemos que producir más perfiles relevantes en nuestro entorno, y si tú preguntas a cualquiera en cualquier otro entorno geográfico te va a decir que la clave también para el Deep Tech es el talento, con lo cual es una lucha encarnizada. ¿Cuál es el rol de Tecnalia Ventures y de Deep Tech Ventures Builders en este sentido? Pues hablando básicamente de talento, al final nuestro rol es juntar tres ámbitos de talento, que son los que componen o los que al final se acaban focalizando en una startup Deep Tech o acaban convergiendo en una startup Deep Tech, que a mí me gusta hablar de las tres M's en sentido, los términos son anglosajones, ¿no? Minds, por una parte, es decir, capacidades científico-tecnológicas. Hemos dicho previamente que si al final el Deep Tech va de abordar retos tecnológicos de enjundia, generalmente el Deep Tech emerge de universidades, de centros tecnológicos, y bueno, pues todos podemos tener en mente lo de West Coast con Stanford y los Berkeley, etc., East Coast con el MIT, con Harvard, etc., Cambridge, Oxford, en fin. La parte de la excelencia tecnológica es clave, y esos perfiles, ese talento es absolutamente clave, y por una parte nuestro rol es identificarlo dentro de la organización para la que trabajamos, que es Tecnalia, que es el centro tecnológico más importante del sur de Europa, centro tecnológico privado con 1.300 investigadores, y ahí pues básicamente lo que estamos es oteando los proyectos que tienen financiación pública para ver cuáles de esas tecnologías que se están desarrollando tienen potencial para transformarse en productos que resuelvan un problema de cuenta de resultados, porque generalmente el modelo negocio es B2B, y en el B2B tú tienes que impactar positivamente en la cuenta de resultados de alguien. Eso por una parte. Entonces estamos identificando quiénes son los científicos, investigadores de referencia desarrollando esas tecnologías, intentando persuadirles en un momento determinado que si eso tiene mucho potencial y de ahí se puede derivar una spin-off, pues podría tener mucho sentido que su carrera evolucionara hacia la de tener un impacto también ya en primera persona en esa spin-off. Pero por otra parte, además de tener estos minds,
necesitas un management, necesitas no únicamente al Wozniak, pero también al Steve Jobs de la película. Y esos perfiles generalmente no vienen de los laboratorios, son perfiles bueno, que pueden ser gente que ya lo ha hecho previamente, que ha estado implicada en una empresa Deep Tech, puede ser gente que lo ha estado haciendo en un entorno corporativo pero quieren hacerlo directamente en una startup. Puede haber múltiples perfiles, pero son perfiles complementarios. Y nosotros lo que hacemos es, en paralelo, cuando vemos que algo tiene proyección para crearse una spin-off, queremos crear lo que dicen los anglosajones, well-rounded teams. O sea, queremos que existan básicamente esas competencias desde el primer momento, cuanto antes mejor, en el ámbito científico-tecnológico y en el ámbito de negocio, en ese ámbito de negocio que, como hemos dicho previamente, pues permite inspirar a los empleados, crear esa cultura, vender el producto a nuevos clientes, pero vender también la empresa a inversores, etcétera, etcétera. Y por otra parte está el tercer ámbito, la tercera M, que es el money, o sea, minds, management y money, que una vez que básicamente creamos una empresa que puede ser atractiva, por lo que vamos a buscar, atractiva desde un punto de vista de inversión, lo que vamos a buscar son inversores que, además de aportar dinero, aporten capacidades para conseguir que ese producto pueda ir al mercado. Y aquí es donde, por ejemplo, el rol del Corporate Venture Capital es importante, porque pueden permitir activar pilotos iniciales, donde se pueda testear y se pueda refinar la tecnología y conceptualizar el producto que finalmente va a ser en el que se decline este Deep Tech. Y nuestro rol es juntar básicamente estas tres piezas en paralelo a veces, secuencialmente, conseguir finalmente que los equipos encajen entre sí, que haya buenas dinámicas también a nivel de los consejos de administración, que son clave desde el primer momento en que se crean estas empresas. Un consejo de administración que funcione bien es un activo, pero desde el primer momento, desde la ronda fundacional, y rozar muchísimo con la gente para conseguir que todas estas piezas se desplieguen en términos de un equipo A. Y en ese sentido, ¿cómo crees que lo están haciendo las universidades españolas para conseguir esa tercera misión, ¿no? de llevar su conocimiento a generar impacto? ¿Y cómo lo están haciendo otras oficinas de transferencia de tecnología o qué crees que podrían aprender, digamos, de Tecnelia Ventures? Bueno, en nuestro caso al final bien es cierto que teniendo un centro tecnológico privado detrás, facilita un poco las cosas, porque una de las problemáticas también asociadas con la transferencia tecnológica en las universidades es que bueno, pues hay bastantes limitaciones regulatorias en muchos casos. Pues hay universidades que no pueden tener participaciones directamente en una empresa. Las oficinas de transferencia tecnológica, pues para dar determinados pasos, pues tienen que estar sujetas a un escrutinio administrativo pues bastante importante. Pueden incluso estar limitadas en cierta medida para reclutar determinados perfiles, con lo cual tienen un rol bastante complicado, pero bien es cierto que al final hay modelos que funcionan en determinados entornos geográficos, como puede ser, por ejemplo, el modelo de los Venture Builders en Israel, también un lugar en el que hay universidades muy importantes, pero a pesar de que hay universidades muy importantes y tienen equipos de transferencia tecnológica muy importantes, han creado nuevas entidades. ¿Y por qué han creado nuevas entidades? Porque yo creo que para tener éxito en la compleja labor de llevar tecnologías desde el laboratorio hasta el mercado, hace falta 4 ámbitos de competencia que son bastante diversos entre sí y que requieren talento de primer nivel que vaya a desarrollar estas actividades en entidades que
poco importa si les llamamos oficinas de transferencia tecnológica o venture builders. A mí en particular las oficinas, el término oficina de transferencia tecnológica no sé a quién se le ocurrió, pero básicamente las personas que están en el día a día de la transferencia tecnológica se pueden dar cuenta que la transferencia, que es un término que denota una linealidad, es cualquier cosa, la transferencia tecnológica es cualquier cosa menos un proceso lineal. Es más bien un proceso pues, que tiene unos componentes caóticos, tiene componentes de building, de crear algo nuevo, ¿no? ¿Y para qué ponemos el foco en la tecnología si cuando vemos lo que les interesa a los clientes, a los receptores de la transferencia tecnológica, que suelen ser, pues ya hemos dicho, empresas o suelen ser inversores, lo que están interesados es en impacto en términos monetarios, en generar ingresos, en generar EBITDA, en generar crecimiento, entonces, en generar new ventures, que generalmente los corporate ventures se llaman alguna cosa ventures, ¿vale? Entonces yo creo que, bueno, haciendo este inciso tendría más sentido que se llamara directamente venture building o venture builders a las oficinas de transferencia tecnológica. Pero aquí hay 4 ámbitos absolutamente clave, que poco importa quién los haga, aunque en algunos casos las oficinas de transferencia tecnológica, las universidades, tienen ciertas limitaciones. Y lo cierto es que a día de hoy no hay prácticamente nadie que lo haga bajo un determinado CIF. Igual, a excepción de, en nuestro caso, pues que hemos estado un poco aterrizando este modelo. Y al final, los 4 ámbitos son, por una parte, tú necesitas personas en ese equipo de Venture Building que van a ser capaces de entender las tecnologías y el potencial que hay detrás. Potencial que hay en términos de declinarse en productos, cuáles son los roadmaps de certificación, cuáles son los roadmaps para la industrialización y ver de qué manera esos productos pueden ser industrializables. Hay que entender cuáles son las estrategias de propiedad industrial que se pueden articular detrás, porque es importante en el Deep Tech el dotarte, al menos inicialmente, de patentes, o sea, tick on the box para los inversores. Entonces necesitas gente con un background, pues generalmente doctores, doctoras, con una solvencia tecnológica importante, que puedan tener una interlocución directa con los investigadores e investigadoras de universidades o centros tecnológicos. Eso por una parte. Por otra parte, lo hemos dicho previamente, hay que hacer equipos. Bien, es complicado hacer equipos, pero básicamente hay un rol prácticamente de headhunter, de identificar quién puede colaborar de manera exitosa con quién en este doble rol de los Wozniak del mundo y los Steve Jobs. Y hay que ir a buscar estas pepitas, estas gemas, ahí donde se encuentren estos perfiles, persuadirles para venir a la empresa, negociar con ellos cuál es el esquema de retribución que van a tener, los incentivos, las participaciones, y que todo eso cuadre desde el punto de vista de que en algún caso pues tienes a alguien que ha estado en el laboratorio que ha saltado a la compañía, con lo cual pues va a tener equity técnicamente de fundador. Y entonces ahí hay una segunda habilidad para poder identificar a esas personas y poder negociar unos esquemas que sean esquemas que permitan desarrollar equipos y que permitan hacer estas empresas invertibles, que esta es la tercera pata. La tercera pata es intentar maximizar el capital, las fuentes de financiación no dilutivas, es decir, las subvenciones, esquemas de financiación en base a créditos fiscales bien articulados, intentar conseguir la mayor cantidad de fondos para intentar avanzar lo máximo posible en el Valle de la Muerte para ver si conseguimos llegar a la otra orilla donde está el capital privado. Pero claro, presentar una oportunidad de negocio invertible a ese capital privado y saber quién puede ser Smart Capital, quién puede ser quien además de aportar dinero puede aportar capacidades en esas oportunidades. Y esa es una competencia pues más de un ámbito financiero, por así decirlo, pero en cierta medida en las antípodas de las competencias que son requeridas para entender la tecnología. Y luego tienes un cuarto ámbito, que es el de articular, al menos inicialmente, una estrategia go-to-market, es decir, esto al final se va a declinar en un producto que tiene qué características, que resuelve una problemática de cuenta de resultados, a qué segmentación de clientes, a través de qué canales voy a ir a esos clientes, con qué modelo de negocio voy a ir a esos clientes, y poder
contribuir en los consejos de administración a esta tecnología, a esta estrategia. Y este cuarto ámbito, o estos cuatro ámbitos, requieren en un momento determinado personas que se van a verdaderamente remangar y que son personas que van a adoptar roles de interim management, o sea que igual en un momento determinado, antes de que se cree la empresa, van a estar ahí metidos con el equipo abordando algunas de estas cuestiones. Esto a día de hoy es muy raro, pero ya no solo en España, sino en Europa, que estamos sumamente conectados en Europa, verlo bajo el techo de ninguna oficina de transferencia tecnológica o venture builder o como le llamemos. Pero aquí lo importante es que debemos promover organizaciones, venture builders yo les llamaría, que se doten de talento de primer nivel, que aquí tendremos que combinar pues doctores, doctoras por una parte, por otra parte MBAs, emprendedores, financieros, etc., etc., pero talento absolutamente top, que se desplegara en estos venture builders y desarrollar venture builders eventualmente tal vez con temáticas verticales pues de descarbonización climatech, ámbito de salud y otras temáticas de enjundia. Y esto pues cuando lo comento en Europa pues efectivamente se ve, pero es complicado implementar porque al final es menos complejo invertir en un fondo de venture capital al uso, como está haciendo el capital público. Aquí lo primero que hay que establecer es el modelo que se quiere desplegar y si efectivamente la gente ve que estos cuatro ámbitos son clave. Y si lo son, hay que persuadir a talento para que acuda a estos venture builders y hace falta pues tal vez inicialmente cierta financiación desde el ámbito público para ponerlos en marcha, pero el potencial es enorme. Hay que recordar que España está consistentemente entre el top 10, el top 12 de países a nivel mundial en términos de excelencia tecnológica. Representa un market share de publicaciones en revistas de primer nivel que suele estar pues, habitualmente en un 2,5%, 3% de market share, cuando vemos el market share que tenemos de Producto Interior Bruto a nivel mundial ajustado por precio. Básicamente estamos por debajo del 1,5%, por precio, por poder adquisitivo, estamos por debajo del 1,5%. Entonces, ahí hay un gap bastante importante que si somos capaces de crear estas entidades que pueden tener un efecto multiplicador en términos de trasladar esa excelencia tecnológica a impacto, pues igual somos capaces de poder financiar en el futuro pues políticas sociales de diferente índole, mantener las pensiones, la sanidad, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimo margen de mejora en ese ámbito. Bueno, para ir poco a poco acabando una charla tan interesante, nos quedan algunas preguntitas, te las voy a lanzar todas juntas y bueno, acabas de mencionar el papel de las políticas públicas y del sector público. Viendo las debilidades que pueda tener el ecosistema, que pueda tener España en este sentido, ¿por dónde empezarías o qué debilidades o por dónde crees que debería empezar la política pública o cómo lo está haciendo? Y luego para acabar, si nos puedes poner un ejemplo que creas que sea emblemático, un caso de éxito de una startup de Deep Tech. Y a poder ser ya por cerrar, que nos cuentes un poquito cómo ves el rol de las emprendedoras y el rol de las mujeres en el ámbito de Deep Tech en España. Muy bien, pues vamos a intentar ir rapidito. Bueno, políticas públicas, yo creo que en los últimos tiempos se ha avanzado muchísimo en los diagnósticos, que además han sido diagnósticos compartidos con actores relevantes en el ámbito privado. Y cuando vemos el plan de transferencia de conocimiento que fue aprobado en el Consejo de Ministros pues aproximadamente hace un año, pues es verdaderamente un hito en sí mismo y pone énfasis en los ámbitos, al menos a nivel titular, que son relevantes, ¿vale?
Aquí la cuestión es más la intensidad de recurso, que va a depender pues también de las prioridades que se puedan otorgar y la disponibilidad de recursos, pero por fin temas como la transferencia de conocimiento, la transferencia tecnológica, se identifica que es un problema, se tiene muy identificadas líneas de actuación que pueden abordar la línea de flotación de algunos de esos problemas, pero luego lo que es importante es cuántos recursos podemos destinar. Entonces, por ejemplo, pues desde lo público pues se tiene claro que se quiere apoyar el Deep Tech. Se tiene claro que para apoyar el Deep Tech, pues una herramienta muy importante es la compra pública que se pueda desarrollar en el ámbito de compra pública innovadora, precomercial, precisamente para ayudar a crear esos mercados y mitigar ese riesgo de llegada al mercado que hemos mencionado. Y están ahí, básicamente las medidas. Otra cuestión es si se puede ir más rápido, con mayor intensidad de recurso. Hay sensibilidad regulatoria, desde una entidad como el CDTI pues están desarrollando programas muy relevantes. Invierte está canalizando muchísimo dinero, Neotec está canalizando muchísimo dinero. Otra cuestión es que en un momento determinado pues tú ves la intensidad de ayudas que pueden existir en instrumentos como Neotec y lo comparas pues con instrumentos asimilables en países nórdicos o en Holanda y tienen otra disponibilidad de recursos, pero básicamente las herramientas están ahí, son sumamente atinadas. En general, yo creo que también se tiene sensibilidad sobre las necesidades de lo público de ser ágiles en lo regulatorio para poder favorecer a nivel pues también sandboxes y otros ámbitos el poder favorecer el que se creen las condiciones para acabar generando esos mercados y esos productos deep tech innovadores. Otra vez, pues obviamente pues se puede ir más o menos rápido. Se han desarrollado fondos también a través de CDTI para invertir en transferencia tecnológica y hay pues 3 actores que previamente pues estaban ubicados en el ámbito VC, en el ámbito también de Deep Science, que tienen apoyo público de una determinada envergadura para que puedan desplegar esos fondos en un contexto de transferencia. Yo creo que se están haciendo muchísimas cosas en los últimos años. Tal vez lo que se puede pedir es que hace falta ir incluso más rápido, porque el resto de países europeos pues también están trabajando en esto y están desplegando pues muchos recursos, pero yo creo que se ha avanzado enormemente en los diagnósticos y en acometer medidas en múltiples ámbitos y además con recursos pues bueno, comparativamente limitados, intentando hacer bootstrapping. Entonces yo creo que es bastante loable esta labor que se está desarrollando desde lo público. Un ejemplo, para no hablar únicamente de Tecnalia, y que es un ejemplo también que se vincula con el apoyo de CDTI, pues es una empresa que a mí siempre me ha encantado, que es PLD Space. Es una empresa que es un ejemplo, y además me gustó en su momento. Bueno, ha estado en los noticieros, ha estado, no sé, en la cadena SER, pues hablando de que se iba a ver cuáles eran las condiciones climáticas para poder realizar ese lanzamiento. Es una empresa que además pues eso, surge de un centro de excelencia tecnológica, con unos emprendedores de primer nivel, que acaba consiguiendo también introducir Smart Capital, que acaba creando una cadena de valor absolutamente espectacular. Por una parte, pues trabajando con un montón de proveedores, con sus propios esquemas de certificación de proveedores. Por otra parte, internalizando pues muchísimas actividades de manufacturing en la empresa, ubicando a España en un ámbito puntero, porque al final pues todo lo que tiene que ver con los satélites va a evolucionar muchísimo hacia nanosatélites y vuelos perpetuos de drones.
que por cierto ahí nosotros vamos a lanzar una empresa antes de final de año, y yo creo que es un ejemplo verdaderamente de apoyo desde lo público, con programas muy focalizados en apoyar a una empresa que busca un impacto que se produce en este ámbito industrial, una cantidad enorme de empleo creada directamente en esta empresa, y que es algo también asimilable pues, a esta empresa a la que habla del hidrógeno H2Site, que surge también pues, de una orientación de proyectos europeos bien focalizados a desarrollar tecnologías que tienen un valor para el mercado, que combina investigación básica y aplicada, que suele ser un mantra que a veces no está claro, pero por una parte el romper las barreras del conocimiento y por otra el buscar dónde aplicarlas es un combo ganador, y en este caso es una empresa que desarrollamos con la Universidad de Eindhoven en Holanda, o sea, además en un contexto de Open Innovation, que desde el primer momento entra Smart Capital Internacional, francés, en la ronda de financiación, y que el año pasado pues conseguimos también atraer por primera vez la inversión del fondo de Bill Gates, Breakthrough Energy Ventures, de descarbonización, primera inversión del fondo americano en España, primera inversión del fondo europeo en España, y también entrando los noruegos de Equinor en la ronda de capital. Lo he comentado previamente, todo el impacto a nivel cadena de abastecimiento muy alineado con la soberanía tecnológica europea y reindustrialización regional, y apoyar a las pymes en ese ejercicio, y una empresa pues, que a comienzos del año pasado tenía 6 empleados y que ya tiene 40 empleados, y el próximo año esperamos terminar con 80 empleados, y habiendo conseguido repatriar pues, muchísimo talento internacional español que ven un proyecto atractivo. Y abordando la última pregunta, pues a mí la verdad es que me fastidia el no ver, y como yo al final tengo también una gorra de jurado del EIC Accelerator, que es esta herramienta europea que se utiliza precisamente pues, para promover Deep Tech de primer nivel. Generalmente suelo participar en los paneles de descarbonización, y habré visto pues 30 empresas en las últimas sesiones, y ninguna tiene una CEO. Y el problema no es únicamente ese, es que cuando tú miras cuál es el porcentaje de propiedad que tienen mujeres en esas empresas, es prácticamente anecdótico, porque incluso en algunos casos hay mujeres que desempeñan labores directivas en esas empresas, pero cuando ves el cap table, el porcentaje de capital que tienen en términos de la contribución al negocio que tienen, es inexplicable por qué es tan bajo. O sea, el problema no es únicamente, y yo creo que esto es muy importante, no es únicamente la presencia de mujeres y cuántas hay, y fundamentalmente en puestos directivos. Algo de lo que no se suele hablar tanto es su presencia también en el capital, porque si al final están desempeñando labores de importancia en esas empresas, pues es importante que tenga esa impronta. Bien es cierto que hay otros sectores, como por ejemplo el ámbito de la salud, donde efectivamente ahí sí que vemos una presencia femenina pues bastante más importante, y no tengo estadísticas, pero yo creo que pues habrá muchísimas más CEO o directivas o cofundadoras en proyectos de primer nivel, en el ámbito de biotecnología, farma, salud en sentido amplio, y hay otros sectores como puede ser pues todo lo que tiene que ver con el cleantech, la descarbonización, que tiene, la realidad es que tiene menos mujeres, y nosotros pues en la medida en la que podemos intentamos también el promover y buscar emprendedoras pues para este tipo de empresas. Esperemos que si hay una siguiente temporada de podcast dentro de no mucho tiempo, pero igual un par de años, pues esta visión sea un poco diferente. Muchas gracias, Asier, por tu tiempo, por todo tu conocimiento y experiencia, y en alguna de las secciones del podcast intentaremos hacer un poco de visibilización de algunas de esas disruptoras que tenemos en España, a ver si podemos darles un poco más de voz. Fantástico, muchísimas gracias. Gracias. Un placer.